cuando termine el proyecto yo tendré todas las herramientas para darles una retroalimentación, porque con la lista de cotejo que había hecho y diseñado con anterioridad les voy a decir, lograste tal aspecto, en este aspecto te hizo falta desarrollar esto y esto y esto, y les podré dar unas recomendaciones efectivas, y ya no nada más me lo voy a sacar de la manga y decirles, estudia más, pon más atención y échale más ganas. Hola, bienvenido una vez más a mi curso de cómo comenzar a dar clases desde cero. En esta ocasión revisaremos cómo diseñar un instrumento de evaluación y por qué son necesarios en nuestra clase. Y no nada más es que se nos ocurra trabajo administrativo o que sean una carga laboral, sino que tienen su función. Porque imagina ir con un médico de esos que son charlatanes y que tú llegues, te sientes en su consultorio y te diga, ¿qué es lo que tiene, señora? No, pues me duele la panza, me he sentido un poco mal y no he podido comer. Que hasta ahí llegue la entrevista, que te haga unas 2 preguntas y que de repente te diga, mire, le voy a dar este medicamento y esto es lo más adecuado para lo que usted tiene. Por supuesto que nos empiezan a prender foquitos rojos, ¿verdad? Porque entonces decimos, ni siquiera me revisó el médico, ni siquiera me preguntó qué era lo que tenía, ni siquiera me mandó a hacer estudios y ya me está medicando. Pues, ¿por qué será? O es muy bueno, o simplemente se está aventurando y me está dando medicina sin saber lo que tengo realmente. Cambiamos el escenario. Llegas a un consultorio, el doctor te pregunta por qué es la consulta, tú le explicas más o menos lo que tiene y te empieza a hacer preguntas muy específicas que lo van guiando para que él razone de qué manera o de qué es lo que tienes. Después se para, te hace algún examen físico y sospecha de algo. Probablemente ya tiene el diagnóstico, pero de todos modos te manda a hacer unos estudios que corroboren lo que él está sospechando. Cambia la situación, ¿verdad? Entonces el médico fundamentadamente te está dando un tratamiento y no nada más como al ahí se va y pensándolo. De una manera estaríamos pensando que es una persona poco profesional que ni siquiera te ha revisado bien, y por el otro lado alguien sumamente profesional que se aseguró exactamente de lo que tienes para poderte dar el tratamiento adecuado. Entonces la pregunta es, ¿por qué los maestros no hacemos eso? Simplemente con un examen les decimos a los alumnos qué están mal y qué tienen que hacer. Y muchas veces ni siquiera les decimos lo que tienen que hacer. La única recomendación es, estudia más. Y no les estamos dando el tratamiento adecuado o las estrategias adecuadas para mejorar. Entonces, vamos a revisar ahora cómo vamos a diseñar esos instrumentos que nos van a ayudar a obtener un diagnóstico o unos resultados totalmente fieles para conocer la situación de nuestros estudiantes y posteriormente darles una retroalimentación, ese tratamiento que les va a ayudar a mejorar sus habilidades como estudiantes y como profesionales en el caso de que sean niveles superiores. ¿De dónde vamos a partir para hacer nuestros instrumentos y diseñarlos? Porque no nada más es lo que se nos ocurre y lo que pensemos. Vamos a partir de nuestros objetivos de clase, que si bien recuerdas, en la clase anterior les mencioné que son los que nos especifican qué tenemos que lograr en nuestra clase. Por lo tanto, tendríamos que medir si lo logramos o no lo logramos. Y si no lo logramos, ¿en qué paso nos quedamos? Porque generalmente van de manera ascendente y vamos desarrollando esa habilidad, ese conocimiento, esa aptitud o valor de manera ascendente. Por lo tanto, lo primero sería descomponerlo. Si recuerdas en el video anterior, te voy a dejar por aquí el enlace, decíamos que tenían varios componentes y la temporalidad. Por ejemplo, en aquel entonces te daba el ejemplo de un niño que sabía leer las etiquetas de un centro comercial y sabía cuánto costaba cada cosa. Entonces, si te fijas, los conocimientos que se ponen en juego es lectura de números y saber leer precios, que es diferente. No es lo mismo leer un número, 1, 2, 3, 4, a decir son 50 pesos con 30 centavos, ¿verdad? Por unidad, por ejemplo, o por empaque, que ya
cambia y se va haciendo más compleja la situación. Entonces, si descomponemos esos aspectos, nuestro instrumento tendría que medir si el alumno sabe leer números, si sabe leer precios, incluso pudiéramos poner si sabe leer de qué empaque se está hablando. Y ya tenemos nuestros descriptores para nuestro instrumento de evaluación. Entonces, si ya tenemos nuestros descriptores, podemos pasar a cómo vamos a construir el instrumento. Y ojo, aquí hay que poner atención en esto. Si te fijas, estos descriptores son medibles y son observables. Las competencias a veces no son tan medibles y no son tan observables. ¿Por qué? Porque se componen de un montón de objetivos. Y no es que sean no que no se puedan medir, sino que son tan complejas que es más difícil observarlas. Por lo tanto, cuando tenemos entre más partecitas lo empecemos a dividir, será más fácil de observar y de revisar que sí se esté cumpliendo cada una. Y entonces, si te fijas, también lo podemos llevar de manera gradual. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el alumno? Saber leer números. Lo segundo que tendría que hacer es saber leer precios. Y lo tercero es relacionar ese precio con un empaque o un número, por ejemplo, una docena de huevos, 1 kilo de huevos, y que sepa diferenciar en esos aspectos. Por lo tanto, no va a poder llegar a si no sabe leer un número, ¿verdad? Y ahí vamos conociendo en qué proceso va el alumno. Ahora, vámonos a nuestro instrumento. Los instrumentos son una cosa diferente. Aquí es con qué vamos a recoger esa información que ya sabemos que queremos obtener del estudiante para poderle dar una retroalimentación. Y ojo, no es lo mismo querer observar una habilidad, un conocimiento, una actitud y un valor. Porque, por ejemplo, un valor, ¿lo pudieras preguntar directamente? Quizás sí, pero es más fácil observarlo en una situación real. Una habilidad tendríamos que ver cuál es el proceso que está desarrollando, y un conocimiento, por supuesto que se puede preguntar directamente y en aplicación, y entonces va cambiando la naturaleza de lo que queremos recoger del estudiante. Por lo tanto, vamos a cambiar la naturaleza de nuestro instrumento de evaluación, ¿sí? Sería algo así como, si quieres ver microorganismos, vas a utilizar un microscopio. Si quieres ver planetas, vas a utilizar un telescopio. Si quieres leer, te vas a poner los lentes para poder leer. Y entonces, para cada una de estas habilidades o de estos aprendizajes que queremos recuperar de los estudiantes, utilizaremos un instrumento diferente que nos ayude y nos facilite. Entonces, los primeros tendrían que ver con la observación. Son aquellos instrumentos que no son como un examen, pero sí se basan en la observación. Por lo tanto, pudiera ser una guía de observación, un diario de campo, un registro anecdótico, que nos permitan ser un poco más amplios. Estos instrumentos de evaluación que tienen que ver con observación nos permiten recoger un montón de información que posteriormente tendremos que sistematizar para entenderla mejor. Son muy ricos y tienen bastante información para darnos, pero no son tan extendibles. Es decir, en un grupo lo podemos utilizar algunas veces, pero no podremos distinguir los niveles en los que se encuentra tan fácilmente cada estudiante. Por supuesto que sí nos van a dar muchas pistas, pero todos tienen ventajas y limitantes. La siguiente técnica tendría que ver con el desempeño del estudiante, y entonces tendríamos que ver cómo fue desarrollándose el estudiante en cierta actividad. Por ejemplo, preguntas sobre el procedimiento. Cuando unos alumnos terminan de hacer un procedimiento matemático, les empezamos a preguntar cómo iniciaste, cómo le hiciste para resolver el problema, qué se te dificultó, y a través de esas preguntas nos vamos a dar cuenta cómo fue resolviendo el problema y cómo fue desarrollando esta habilidad. Si te fijas, tiene que ver más con habilidades, porque también, por ejemplo, pudiéramos utilizar el cuaderno del estudiante para ir reconociendo cómo ha sido su desempeño y su aprendizaje o crecimiento en las habilidades que se ven en juego en el cuaderno del estudiante. La próxima técnica tiene que ver con el análisis del desempeño. Si te fijas, la anterior
era el desempeño de los estudiantes y lo estábamos observando el desempeño, y ahora vamos a analizar su desempeño. Por lo tanto, estos instrumentos tendrán puntos específicos de cada uno del desempeño, de cada uno de las habilidades o lo que se esté desarrollando en los estudiantes, para poder reconocerlos. Y entonces tendríamos aquí como rúbrica lista de cotejo, portafolio y entre otros que nos pueden ayudar a reconocer estas habilidades específicas en nuestros estudiantes. Porque si tenemos nuestra lista de cotejo, por ejemplo, y vamos con un equipo, podemos ir palomeando lo que sí se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo en el desarrollo de habilidades. Finalmente tenemos las interrogativas, que es las que todos conocemos. Examen oral, examen escrito, también pudieran ser debates, ensayos, y en estas los alumnos ponen en juego sus conocimientos a través de preguntas directas, problemas o situaciones problemáticas. Ojo, ninguna de las técnicas es mejor que la otra y se pueden cruzar estas técnicas para mejorar su desempeño. Es decir, en la observación pudieras tener una pequeña lista de cotejo, que será una observación estructurada o semiestructurada, para ir checando qué es lo que sí está pasando y lo que no está pasando. O por ejemplo, en el cuaderno del estudiante pudieras tener una rúbrica a un lado que te ayude a revisar este cuaderno. Y entonces así logramos tener una mejor revisión de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿para qué nos sirve tanto y parece tan complejo, maestro? Bueno, miren, todo esto lo tenemos que diseñar previo a la clase. Cuando nosotros lo tenemos diseñado, y ojo, es algo que siempre les he dicho, hay que diseñar nuestro instrumento de evaluación con nuestra planeación, tienen que ir así. Por lo tanto, nuestro instrumento de evaluación tendrá que ir apoyando a nuestro plan de clase. Fíjate, por ejemplo, estamos en un proyecto y yo tengo una lista de cotejo que me va a ayudar a evaluar el desarrollo de los estudiantes. Desde el principio del proyecto yo les presento a los estudiantes la lista de cotejo que voy a utilizar. Si te fijas, va a servir como referente para ellos para saber lo que tienen que hacer al final de la clase y estar regresando constantemente a esos aprendizajes, que es lo que les voy a evaluar, para saber si están yendo bien o no están yendo bien en su proyecto. Entonces me sirve porque es una evaluación interactiva, que en el momento de la situación de aprendizaje los estudiantes se están autoevaluando o coevaluando para revisar si están logrando los aprendizajes. Y por supuesto, esta evaluación me va a ayudar para que vayamos viendo punto por punto. Por ejemplo, si es un proyecto, vamos a ir viendo en cada clase cada uno de estos aspectos para que los alumnos sepan cómo desarrollarlos y ellos ya saben lo que van a lograr. Al final del proyecto vamos a evaluar con el mismo instrumento que ellos ya conocían y ellos se van a dar cuenta de su desarrollo, tanto de cómo iniciaron, cómo terminaron y cuál fue su avance. Por lo tanto, cuando termine el proyecto yo tendré todas las herramientas para darles una retroalimentación, porque con la lista de cotejo que había hecho y diseñado con anterioridad les voy a decir, lograste tal aspecto, en este aspecto te hizo falta desarrollar esto y esto y esto, y les podré dar unas recomendaciones efectivas y ya no nada más me lo voy a sacar de la manga y decirles, estudia más, pon más atención y échale más ganas. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Cuando conoces tus objetivos, los puedes descomponer y los logras empatar a un instrumento de evaluación para mejorar tus clases, estarás transformando la manera en la que das las clases. Recuerda, poner atención en estos pequeños detalles nos hacen maestros de calidad y no de cantidad. Suscríbete si no lo has hecho y espera el próximo la próxima clase que tendrá que ver con... La próxima clase tendrá que ver con el diseño del plan de clase, la planeación de las sesiones o como lo llamen en tu país. Nos vemos.